está ahora en comunicación Lucy Caballero, militante feminista, militante política, licenciada en sociología, investigadora. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Qué tal? Bueno, acá comenzando la jornada del Día del Trabajador y Trabajadora. Sí, bueno, feliz día primero. Gracias. Y bueno, sí, estamos justamente recién hace un ratitito, pasamos algunas imágenes de lo que está haciendo la movilización que se está realizando, bueno, en Capital, yendo al Monumento del Trabajo, pero en todo el país están haciendo actividades. Y bueno, nada, preguntarte primero... bueno, nos comunicamos hace un tiempito con vos, estuvimos discutiendo un poco, ¿no? de qué significa la desregulación del mercado, de lo que plantean y cómo afecta, ¿no? a las mujeres y a los trabajadores. Y ahora se suma, ¿no? Que esta desregulación se está dando con esta aprobación inicial, ¿no? Desde diputados ayer de la ley bases, que bueno, falta todavía senadores, pero bueno, es un peligro, ¿no? Que se haya aprobado en diputados. ¿Qué significa para las compañeras, para las mujeres y también para la sociedad en su conjunto, para el pueblo trabajador, la aprobación de esta ley bases? Sí, me parece que está bien como empezaste, como esto está relacionado también con lo que habíamos hablado hace un tiempo con el DNU, porque en realidad hay que mirarlo en conjunto. El DNU y la ley bases en conjunto son un intento refundacional de todo el marco jurídico de la Argentina sin pasar por un proceso de discusión constituyente, porque hay una intención del presidente de reformular leyes de todos los aspectos de la vida de los argentinos y las argentinas, pero no se debaten con la profundidad que merecerían, ¿no? De hecho la llaman ley bases, ¿no? La ley bases como la ley base es la Constitución, no es no hay otra ley. Entonces es un proyecto refundacional que además tiene muchos problemas en términos administrativos y procedimentales, tanto la ley bases como, por ejemplo, se obtuvo un dictamen sin pasar por las comisiones en las que generalmente el Congreso de la Nación convoca a los sectores involucrados en la legislación. Se está legislando en materia provisional sin haber escuchado a las jubiladas, se está legislando en materia laboral sin haber convocado a los sindicatos. Entonces empezamos ya con un dictamen muy flojo de papeles, que marca claramente el afianzamiento de la tendencia antidemocrática autoritaria del gobierno, y eso obviamente está en perfecta coherencia con el DNU, que es completamente inconstitucional. Dicho esto, la ley bases es una tragedia, ¿no? Esto está bueno que quienes nos están escuchando puedan tomar dimensión. No hay manera de matizarlo con lenguaje de ONG ni de placas explicativas. Esto es una tragedia. Es la venta absoluta del país y el patrimonio. Nos transforman en una colonia, particularmente en el caso de las mujeres, diciendo además que están afectadas en toda transversalmente por toda la ley. Puedo decir que algunos de los artículos más perniciosos, ¿no? Por un lado, la derogación de las moratorias provisionales, que están vigentes desde el año 2003, se prorrogaron el año pasado durante el gobierno de Alberto Fernández, y que son un derecho adquirido de las mujeres de nuestro país, no son una dádiva, no son un regalo, se transformaron en un derecho adquirido que básicamente el Estado reconoció que una gran parte de las mujeres, básicamente el 90% de las mujeres al llegar a los 60 años no cumple con los aportes, y eso tiene que ver por un montón de motivos. Por un lado, por haber trabajado en sus casas, por otro lado, por haber hecho trabajo comunitario, y también por haber trabajado de manera informal, que eso es otra cuestión muy importante, porque en la propia ley bases el Estado fomenta el trabajo no registrado. Entonces es un círculo perverso. El Estado perdona a quienes no registran el trabajo y al mismo tiempo penaliza a quienes llegan a los 60 años y no tienen los aportes. Esa ley es la más gravosa en términos de afectación de los derechos de las mujeres, pero después tenemos una reforma laboral que obviamente va a flexibilizar y hacer más desfavorable la relación para las trabajadoras. Bueno, hay dos capítulos referidos a la reforma laboral. Uno que es una reforma laboral
que incluso introduce una reforma que en la ley ómnibus que tiramos abajo en el mes de febrero no estaba, por eso todas esas versiones de que esta es una ley menos perniciosa son mentiras, porque incluso es peor porque se introduce una reforma laboral que en parte estaba siendo frenada por la justicia en términos de declarar inconstitucional el capítulo laboral en el DNU y la introducen en la ley Gases. Esa reforma laboral, bueno, alarga el periodo de prueba, bueno, introduce la figura de colaborador para negar la relación laboral en empresas de tamaño más chico. Después, obviamente, hay toda una serie de artículos que le perdonan a las empresas que tienen trabajo no registrado. Sí. Por ejemplo, si esta ley se sancionara, quedaría como extinguida la posibilidad de hacer acciones legales contra empresas que no te hayan registrado en el trabajo. Le perdonan y dan exenciones en términos de multas y sanciones a los empleadores que no hayan cumplido con el trabajo registrado. Pero bueno, después que vamos a la reforma del empleo público, baja el tiempo de la licencia por embarazo. Sí. Algo que va a contramano de todo lo que venimos discutiendo hace más de 10 años en este país sobre la necesidad de primero la equiparación de la licencia por nacimiento entre hombres y mujeres. Segundo, la ampliación de la licencia por embarazo antes y después del parto, ¿no? Ahora estamos reduciendo la cantidad de días que puede, que puede ausentarse el trabajo de una persona que está embarazada, a ese nivel. Y además, introduce un artículo en la ley de empleo público que te pueden despedir estando embarazada. O sea, eso es lo que estamos discutiendo. Es una catástrofe sideral que hay que enfrentar con toda la fuerza que tengamos. O sea, que el que nos está escuchando, dejen de hacer todo lo que están haciendo y escuchen lo que se está debatiendo en la ley de bases y salgan a la calle, como sea, porque están todos nuestros derechos comprometidos. Y por último, la última cuestión, por pensarlo en una clave de género, es la cuestión tributaria. El Estado asegura exenciones tributarias para las multinacionales al punto de transformarnos en un paraíso fiscal y sube la carga tributaria sobre las personas que menos ingresos tienen. Que obviamente ahí encontramos las mujeres en la economía popular, las mujeres que hacen changas y demás. Entonces, eso es un poco la mirada de género, pero en realidad, digamos, hay que rechazar toda la ley, porque implica un intento refundacional de la Argentina, habiendo violado procesos administrativos a más no poder durante todo el debate, durante el dictamen, y porque además no tiene en cuenta que es una ley que borra la existencia de la mitad de la Argentina. Es decir, hay un crecimiento de la movilización social desde el mes de diciembre hasta ahora, y este gobierno responde con lo mismo que la gente rechaza en las calles, incluso recargado. Entonces es más que una ley, es una venganza. No. Y además esto pretende privatizar las industrias nacionales. Digo, es como hay una profundidad, digo, de cambiar la Argentina estructuralmente. Creo que fundamentalmente el objetivo va hacia ahí. Y además, esta cuestión de la reforma laboral también plantea, por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras no se pueden organizar gremialmente para parar o generar un bloqueo a las empresas o lugares de trabajo si, no están de acuerdo con determinadas cuestiones. Va en contra, de todos los derechos de los trabajadores, y hay uno de los diputados, que ahora no recuerdo el nombre, que le preguntaron, en qué beneficia, ¿no?, a los trabajadores. No supo responder porque no había ninguna de las cosas que se plantea en la ley beneficia a los trabajadores, sino todo lo contrario, beneficia a las grandes corporaciones, a los grandes empresarios, ¿no?, en continuar precarizando a los trabajadores. Sí, por eso es difícil hacer el eje en una cuestión, porque creo que este tipo de leyes tiene justamente este objetivo. Primero, que estemos sectorizados, tratando de que cada grupo social
logre una excepción en la ley estándar, y abarca tantos aspectos que, bueno, hay gente que está, no sé, en el CONICET pidiendo, bueno, yo mismo estoy en el CONICET pidiendo que el CONICET sea exceptuado, y bueno, pero de todas maneras, eso es una estrategia que lo que hace justamente es fragmentar y tiene ese objetivo, ¿no? Que estemos robando excepciones sectoriales, y después y que aceptemos digamos, como premisa que la ley va a salir. Entonces, pero por ejemplo, vamos al capítulo energético. El capítulo energético está contra mano del mundo. O sea, en este momento en muchos lugares del mundo se está discutiendo la transición energética, el rol de los países exportadores de petróleo, de los países importadores. Se está discutiendo la sustentabilidad o no de la energía fósil, y lo que está votando este Congreso es que Argentina abandona toda la legislación de la ley de hidrocarburos, que aseguran que, por ejemplo, nosotras como argentinos tengamos como prioridad el abastecimiento del mercado interno. Claro. Entonces, sería directa, y que además esas empresas que ya no deberían ni siquiera garantizar el autoabastecimiento, puedan exportar con ellos lo llaman una estabilidad fiscal hasta 2038, creo que dice la ley, casi sin tener que traer los dólares a Argentina de lo que exportan. O sea, es demencial. Es absolutamente un régimen colonial al nivel del virreinato. Y después, bueno, todo lo que eso es lo que están discutiendo en materia energética, es terrible. Y después, bueno, sí, con la industria, obviamente, todo lo que son el capítulo de las exenciones tributarias de materia fiscal, que se llama RIGI, bueno, equipara todo el tiempo, es decir, y le da un montón de beneficios fiscales a las grandes empresas extranjeras, y no nombra en toda la ley la palabra pymes. O sea, es una condena a la desaparición de todo el entramado productivo asociado, por ejemplo, en las provincias incluso a la propia producción a la propia producción de energía, ¿no? Están desapareciendo las pymes que rodean el entramado productivo de esos sectores. Entonces, y después lo que decías vos, vamos a otro lugar, a la reforma laboral del empleo público que te decía, penaliza el derecho a huelga, o sea, claro. Es terrible. Y eso se votó, eso es lo más triste, ¿no? Que se haya votado algo absolutamente irrisorio, que sin dar argumentos, digamos, porque no hubo un solo diputado que haya votado a favor que pueda dar un argumento real de lo que se está votando ahí. Sí, no. Y después, bueno, nos estamos olvidando del artículo 3, que son las facultades delegadas. Eso te iba a preguntar. Las facultades delegadas a una persona que ya ha dado muestras durante 4 meses que solo tiene intenciones de destruir y de provocar. Entonces le están dando facultades delegadas a una persona que ya sabemos que va hacia la destrucción absoluta de lo público. En ese sentido, facultades delegadas, porque viste, a veces cuando él habla, porque él plantea que hay una emergencia, ¿no? O sea, la ley plantea, ¿no?, que hay una emergencia administrativa, económica, financiera y energética. Entonces ahí se establecen, ¿no?, las facultades delegadas. Quiere decir que él podría gobernar por decreto y determinar desde la presidencia las decisiones que se tomen en cuanto a cualquier cosa, digo, las decisiones que se tomen a lo largo del país en cuanto a leyes y demás. Sí, significa eso, que puede tomar en esas materias todas las decisiones que considere el gobierno, el ejecutivo, sin pasar por el Congreso. Claro. O sea que además es tan patético el papel de los diputados que votan su propia extinción. Claro, sí. O sea, ni siquiera van a poder negociar prebendas por leyes porque ya el propio presidente va a poder prescindir de ellos. Pero efectivamente en esas materias están pidiendo una emergencia de 1 año. Bien. Bueno, y por último, me gustaría que nos diga, bueno, ahí una dijiste, ¿no?, al principio cuando la primera pregunta que te había hecho, de que, bueno, que tenemos que estar, ¿no?, en las calles y
estar también informados de lo que está pasando. Pero bueno, esto como movimientos populares, bueno, feministas, ¿no? Nosotros somos también una radio feminista, nos nombramos de esa manera, pero desde estos movimientos, ¿no? Desde el campo nacional y popular, ¿cuál es el rol, ¿no? Además, digo, teniendo esta cuestión que una mayoría de diputados elegidos por parte del pueblo votaron esta ley. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Como movimientos ahora, ¿no? En este momento, y para pensar hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que se viene y cómo ser nosotros los protagonistas también? Y hay que organizarse en todos los sectores, dejar de hacer todo lo otro que puede ser, porque todo pasa a ser anecdótico en relación a esto, y hay que tirar abajo esta ley, porque el Senado no tenemos ninguna garantía de que los votos no estén, y eso va a depender de la fuerza que pongamos en la calle. Ya lo vimos que en diputados sin fuerza, sin resistencia en la calle o con muy poca resistencia en la calle, no tienen ninguna vergüenza votar esto, cosa que sí va a dar vergüenza en febrero, porque había quizás una resistencia más confrontativa con la policía, por ejemplo. Entonces ya vimos la experiencia que hubo una votación sin resistencia en la cual ellos se sintieron habilitados para jactarse de votar una ley como la que están votando. Entonces es muy importante la movilización, la discusión, generar discusiones en todos los ámbitos de cara al debate en el Senado. Y además no es solamente una ley, digamos, es una ley que lo que haría es darle aval político al gobierno para que avance en la destrucción. O sea, sería finalmente que la pata política que le está faltando al gobierno de Milei para llevar a cabo su plan, la clase política lo avalaría en su plan, y por otro lado sería además la derrota de toda la escalada de las movilizaciones que venimos haciendo en el mes de enero hasta este momento, en la cual ellos lo que tratan todo el tiempo es de quebrarnos y de mostrarnos que la movilización no sirve. Por lo tanto, esta ley lo que haría es como sellar una especie de impotencia de la movilización social. Por eso creo que tenemos que meterle toda la energía a tirar abajo esta ley, y que no hay manera de matizarlo. Seguramente va a aparecer gente que va a decir, bueno, esto se puede tirar para atrás, no sé, o le resta gravedad, o se dedican solamente a compartir placas, pero no, esto es muy importante discutirlo y movilizarse. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucy, por el tiempo que nada, nos dedicaste ahora en este momento en el programa. Y bueno, sí, nos vamos a encontrar en las calles y creo que estamos de acuerdo en eso. Tiene que ser ahí donde la disputa, ¿no? De que nos toca al pueblo trabajador, al pueblo feminista, al movimiento feminista y demás. Y bueno, creo que hay que tener igual confianza en nosotros y en el pueblo para eso, para poder garantizar que la ley se caiga y que al fin, ¿no? Esta Argentina sea la felicidad también que del pueblo y esté, ¿no? Estas banderas argentinas flameadas con la soberanía nacional y con orgullo. Así que bueno, muchas gracias y te mandamos un saludo enorme, y bueno, vamos a estar acá atentas a todo lo que va a estar pasando en la movilización y demás. Así que te abrazamos. Dale. Un abrazo. Muchas gracias, Lucy. Nos estamos viendo. Bueno, ahí estábamos con Lucy Caballero, compañera, militante, feminista, licenciada en sociología. Me encanta decir eso. Sociología. No, y la leemos a Lucy, así que está bueno poder escucharla y hablar con ella. Que nos explicó, ¿no? Con mucha claridad lo que significa esta ley bases para el pueblo argentino.